Bueno, ahora sí, pues muy buenas tardes a todas, todos, todes que se pudieron conectar el día de hoy, porque pues tenemos la grata presencia precisamente de la doctora María Bermúdez Pérez, quien yo le estimo un montón porque ha sido no solamente amiga, mentora y ahora oficialmente parte de mi comité del doctorado. Además, me da Mm. muchísimo gusto. Y precisamente el día de hoy nos va a compartir sobre precisamente prácticas feministas, la praxis dentro del pensamiento de tercer orden. Pero antes, y yo sé, María, tú me dijiste que fuera lo más breve posible, tenemos una reseña tuya. Claro que es importante siempre reconocer la trayectoria de las personas que, sobre todo, han tenido un trabajo destacado, ¿no? Como el tuyo. Entonces, voy a leer de forma rápida tu reseña Ok, curricular, ¿no? Entonces, tenemos precisamente el gusto de que la doctora María Bermúdez Pérez esté aquí. Ella es profesora investigadora en la Universidad de Georgia en Estados Unidos. Es docente de tiempo completo en el programa de doctorado en terapia familiar y de parejas y en el Departamento de Desarrollo Humano y Ciencias de la Familia en la misma universidad. Tiene más de 60 publicaciones en revistas de investigación arbitradas y capítulos en libros, así como más de 100 presentaciones profesionales de terapia familiar y ciencias de la familia a nivel nacional e internacional. Es coautora del libro Sociocultural Attuned Family Therapy, Guidelines for Equitable Theory and Practice. Es supervisora aprobada y miembro clínico de la Asociación de Terapia Familiar y Matrimonial en los Estados Unidos por más de 20 años. Y acá con nosotras, en el colectivo de Estudios de Género de la UNAM, pues ha fungido como colaboradora en la línea de investigación Ciencia, Género y Tecnología y como coautora del texto que publicamos sobre terapia familiar sistémica y pensamiento de tercer orden, que fue un gustazo que pudiéramos hacer esa ujú. colaboración. Ahora sí, María, es todo tuyo. Gracias, gracias Fausto, de veras. Y gracias a todos ustedes por estar aquí. Siempre quiero saber más y conocerlos de veras. Quiero tener más o menos una idea antes de empezar. ¿Quiénes que están aquí? Bueno, primero, saludos a todos, ¿verdad? Y de veras, gracias por el tiempo que están dedicando a esto. Am, ¿Quién son, todos ustedes, quiénes son terapeutas que trabajan con parejas y familias? Levanten así sus manos o enséñenme la manito en la cosita en la pantalla. Ok. Am, entonces, qué bien. Gracias, Leticia. Entonces, ¿quién de todos ustedes me pueden hacer como el así o no mencionar lo que sea así? ¿Quién se consideran que trabajan así esas perspectivas o las teorías feministas? ¿Quién lo maneja o lo trabaja o más o menos? Ok, ok, Judy. Am, y de veras, ¿quién, y está bien si no, quién no tiene mucha experiencia en la teoría feminista, que realmente no lo entiende o no lo ha estudiado? Ok. Ok, eso, gracias Jonathan y Fermín. Eso me ayuda porque siempre tengo el temor cuando doy una charla, una presentación, que yo digo, ay, todos se van a aburrir, esto es tan común, todo el mundo ya lo sabe. Entonces, y Fausta te puede decir, le digo, ay, no, estoy hablando de temas que ya están manejando. Entonces, para mí, eso me ayuda porque yo digo, bueno, si es algo nuevo, gracias por tener la mente abierta, pero a la vez no es solo recibir lo que estoy presentando, ¿verdad? Es también reaccionar, decir si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, o si estás considerando otras perspectivas, también es importantísimo, porque aún la terapia sociocultural y pensando en tercer orden son perspectivas críticas. El feminismo solo es una parte pequeña de esas perspectivas. Importantísimo, sí, pero solo es una, ¿verdad? Esa es la perspectiva que voy a manejar hoy. Pero me alegro que están aquí, ¿verdad? Y por lo menos dedicando un tiempo, ¿verdad?
de este tema. Yo he hecho, para que sepan, quiero ver si los puedo ver. No me deja verlos y presentar a la vez. Ay, ok, yo no los puedo ver. Entonces, si tienen un comentario o quieren que yo pause o algo así, voy a tener que hacer algo así. Bueno, ¿sabes qué? Sí los quiero ver. Lo voy a hacer aquí, así. ¿Todavía pueden ver la pantalla bien? Sí, se ve completa. Bueno, te ves. Ok. Sí, ay, sí se puede ver, ok, porque sí los quiero ver, eso es importante para mí también por si tienen una pregunta o algo. No todos están aquí, pero ok, entonces voy a empezar de esta manera. Entonces, am, para que sepan un poquito de quién soy personalmente, originalmente soy de Honduras, de San Pedro Sula, Honduras, y no sé si alguno de ustedes han escuchado una de mis charlas antes en otro congreso o en otra situación, o esta es la primera vez. Ok, menos mal, otra vez, no los quería aburrir con la misma cosa. Pero soy de Honduras, pero criada en los Estados Unidos. Me crié en Houston, Texas. Y soy la menor de 6 hermanos. Y bueno, mi papá fue muy aventurero, como muchos hombres en esa época de Honduras. Entonces, no sabemos cuántos hermanos tenemos de verdad, pero de mamá y papá somos 6. De eso sí lo tengo seguro. Y de veras siempre me creí un cariño bastante grande a Honduras y a mi cultura hispana. Adoro a México, de veras, si yo podría vivir la mitad del año en México, otra mitad del año acá, eso es lo que yo haría, de veras. Y adoro a Puebla, ha presentado bastante en Puebla, pero Puebla me encanta, Guadalajara, Oaxaca. am, diferentes. Ha ido al DF también, Sayulita, por supuesto, que es lindo, am, la playa, pero de veras la cultura, la gente, es algo bastante especial para mí. Entonces, lo que voy a hacer, si me permiten, voy a hablar un poquito del feminismo, porque yo digo que esa es parte de una teoría crítica que muchas personas no lo entienden. No entienden cómo un hombre puede ser feminista, no entienden cómo am, personas, voy a explicarlo mejor, pero no entienden por qué el feminismo es importante. Y yo le digo a mis estudiantes, le digo, ¿cómo quisiera yo y todos los feministas del mundo de no tener que hablar del feminismo? Eso sería lo ideal. De hablar del humanismo de una manera neutral sería lo más perfecto, porque si no hubiera un imbalance de poder entre hombre y mujer, y si hubiera la igualdad, no tuviéramos que hablar del feminismo. Entonces, es por eso que todavía se tiene que hablar, pero ojalá que en mi vida, que llegue un punto, y lo dudo, pero ojalá que llegue un punto que ya no tendríamos que hablar de esta teoría o de estas perspectivas. Entonces, es importantísimo pensar de esa manera y cómo influye a nosotros como terapeutas, especialmente terapeutas familiares, porque nosotros manejamos, todos los casos que manejamos tienen que ver con cuestiones del poder y cómo usamos nuestro poder personal, interpersonal, pero cómo lo usamos como terapeutas, cómo lo usamos como esposas, pareja, madre, padre, lo que sea. Entonces, vamos a llegar así, ¿qué significa pensar? ¿Qué es pensar en como al nivel de tercer orden? ¿Qué significa eso? Y realmente lo hubiera puesto en mi diapositivas, qué es el primer orden y el segundo orden, y lo voy a explicar. Pero, ¿qué significa praxis? Y cómo podemos seguir trabajando hacia la justicia social. Esto no es la única manera de hacerlo. Es simplemente una manera, una perspectiva. Ustedes sabrán mejor en sus contextos cuáles son las perspectivas que podrían manejar, ¿verdad? Que son mejores para ustedes en sus contextos. Pero como decimos siempre,
esta información lo pueden agregar a la información que ya tienen, que ya es bastante rica e importante. Es simplemente otra, no es superior, de ninguna manera, simplemente otra perspectiva. Entonces, en este tipo de trabajo hablamos de que es muy importante que nosotros también reconocemos nuestros valores personales. Y cuando tenemos como una lista, como una idea, un análisis de qué es lo que valoramos, entonces podemos saber cómo está influyendo nuestros valores en el trabajo con nuestras personas con quien trabajamos. Yo siempre soy muy abierta con mis valores. Le digo, soy católica, una mala católica, por cierto, mala católica. Soy feminista. Eso ya es un problema para el ¿verdad? En ser católica, pero soy hondureña, soy americana, tengo muchos conflictos entre los valores que tengo. Muchos de esos valores también están en conflicto uno con el otro. Y soy muy abierta con esos también, esos conflictos entre mí misma. Am, es importante también aclarar estos valores con nosotros mismos, ¿verdad? Y cómo afectan nuestros valores a nuestras vidas cotidianas. ¿Qué es los valores o los pensamientos o nuestras ideas, ideologías? ¿Cómo están influyendo la equidad o la inequalidad? Eso es importante reflejar en todo eso. En este trabajo también lo que hacemos en pensar en tercer orden es pensar en sistemas estructurales. Entonces, por decir, no existe un sistema estructural que no es de una manera u otra opresiva. No existe. El sistema educativo, ¿quién tiene el dinero para estudiar? No estudiar. Hay partes del mundo que las niñas no pueden estudiar, que no pueden, tal vez pueden ir a la primaria, pero no pueden ir a la secundaria. La cultura no lo permite. El sistema de medicina, ¿quién tiene el dinero para pagar? ¿Quién no tiene el dinero para pagar? El sistema de leyes, de derechos, etcétera. Entonces, tenemos que estar muy claros de cómo son opresivos, no que si son o no son. Así le digo a mis estudiantes también. Todos estamos socializados para también abusar nuestro poder. Entonces yo digo, hay que decir, soy racista, soy sexista, vivo, yo también soy, ¿cómo le diré? Estoy consciente en las maneras que también soy homofóbica. ¿Por qué? Porque somos criados en estas sociedades que son así y nadie se puede escapar, ¿verdad? Entonces, cuando estamos reconociendo que todo, la familia, el gobierno, el mundo de negocios, el ejército, el uso del lenguaje, cuando Fausto dice nosotras, y Fausto es un hombre, para mí es como una resistencia al lenguaje que está privilegiando a, todo lo que sea um, um, masculino, todo lo que sea masculino sea lo neutral. Y en cada vez que Fausto dice nosotras, él siendo hombre, él está diciendo, quiero también usar el lenguaje español para decir, es un acto de resistencia tan pequeño, pero siempre me impacta, porque yo estoy acostumbrada a decir nosotros y el hombre y todo lo que es masculino como lo neutral. Entonces, esas son perspectivas femeninas que son resistencias pequeñas, pero pueden tener un impacto grande. No estamos acostumbrados. Para mí siempre es como, lo dijo otra vez. Entonces, pero son resistencias que uno va experimentando con eso, resistencias pequeñas. La religión, por supuesto, las mujeres no pueden ser sacerdotes, LGBTQ tampoco no pueden ser, ¿verdad? La sexualidad, hasta la ciencia, todo pueden ser sistemas de opresión
quien estudia no estudian. Ok, brevemente, y también voy a compartir esta presentación con el maestro Fausto, entonces él también puede compartirlo con ustedes, ok, y lo pueden, úsenlo como quieran. Am, pero el patriarcado también, la palabra es gobernado por el Padre. Y una cosa que las personas no piensan, dice, pero hay sociedades que son am, marquiarcales, así se dice, matriarcal, pero Ah, realmente sí, marquiarcadas, así se dice. ¿Cómo se dice bien? patriarcal o matriarcales. Marquiarcadas, ok. Pero realmente casi no existen. Otra palabra para que aprenden es matrifocal. Y matrifocal es que la mujer está tal vez en el centro de la familia o tal vez podría el centro, por decir, a un colegio o un sistema estructural, pero realmente no de la sociedad o de el país o la región. Entonces, mucha en la literatura se dice no es matrifocal y no es la misma cosa porque el que tiene poder en el sistema sigue siendo los hombres. Y aunque ustedes tienen una presidenta mujer, no es decir que es feminista y no es decir que ella va a avanzar los derechos de las mujeres, pero muchos dicen, pero al ser mujer ya es representación y eso ya vale por algo, sea como sea, porque siempre necesitamos una primera vez, sea como sea. La familia también es un microcosmo de la sociedad, entonces las familias, casi todas las familias también son patriarcales, aunque también son matrifocales. Esos, hay que pensar eso bien, aunque son patriarcales, pueden ser matrifocales, pero siempre dentro de ese sistema. Entonces, eso es la diferencia. Mi mamá fue una mujer muy independiente, muy como, ella nunca hubiera dicho que es feminista, nació en el 1930, y, pero fue feminista, porque ella usó pantalones en Honduras cuando las mujeres no usaban pantalones. Se pintaban las uñas rojas cuando las mujeres no hacían eso. Usaba shorts cuando las mujeres no usaban eso. Ella trabajaba como ¿verdad? En una oficina, en la tabacalera, como a contadora. Ella um, era independiente. Entonces, y matrifocal, por decir, pero no era lo común en la sociedad y todavía no es en Honduras ni en ningún país latinoamericano, ni en los Estados Unidos, ni en Canadá, ni en todas las Américas. Entonces, esto es cuando uno piensa en el patriarcado, estás hablando de sistema que influye todas las estructuras de la sociedad. Entonces, una perspectiva muy sociológica, por decir. Um, la misoginia es otra palabra para decir, es un desprecio de la mujer. Lo que vemos muchas veces es en el machismo, por decir, y el machismo no es solo con el latino, es con casi todos los hombres en muchas partes de todo el mundo. Es un desprecio hacia todo lo femenino. Y también es un rechazo a todo lo femenino. Es decir, lo que es femenino es inferior y lo que es masculino es superior. Y esto es muy serio porque ya sabemos que esto es la base a la violencia, la denigración de la mujer, de los niños, de las personas LGBTQ, violencia hacia mujer y a niñas, pero a feminicidio y ya sabemos que es la base de mucha violencia contra la mujer. Una vez en una de estas charlas con el maestro Fausto, me dijo uno de las personas que estaban, ¿verdad?, presente en la presentación, dijo que en las calles se miraban hasta gente muertas en la calle, en las partes más feas, más violentas de su pueblo. Y la misoginia es algo bastante grave. Y sabemos en partes de México, en Honduras, muy grave en Guatemala, en otras partes del mundo. Entonces estamos conscientes, ¿verdad?, el abuso del poder. Entonces, ya le di una idea como una introducción. Um, um, Gracias, David.
Una pregunta, ¿el patriarcado es una hipótesis? Ay, estoy buscando el chat. Ay, no lo encuentro ya. ¿O cómo? Estoy buscando. Ah, ok. Está Dice, el acá. patriarcado es una hipótesis para explicar problemas. Sí, y también son teorías. ¿Y cómo sabemos que existe las teorías o los problemas? ¿Qué elementos lo componen? Ok, yo voy a revisar todo eso. Y, y buenas tardes a todos que nos están reuniendo. Entonces, sí, voy a hablar de eso también, definitivamente voy a hablar de qué es. Pero ya sabemos por qué existe, ¿verdad? Ya sabemos que son, realmente es necesario porque seguir con los movimientos feministas porque todavía no se ha erradicado el abuso y la opresión de las niñas y las mujeres. Y hemos hecho bastante logros y hay que reconocer los logros, siempre hay que reconocerlos, pero todos los grupos marginados necesitan el apoyo de las personas de los grupos socialmente dominantes en la mayoría de de las sociedades, como el hombre tiene más poder que la mujer, necesitamos hombres que sean aliados. Es esencial que el hombre entienda que la mujer necesita tener más poder para su bienestar, para su voz, para su verdad, para reconocer que ella también tiene conocimientos y tiene valor y es importante. Y no todos los hombres piensan así. Entonces, igual que las personas heterosexuales también necesitan ser los aliados, como con las personas LGBTQ. Es importante porque necesitan nuestro poder y posesión entre las sociedades para ayudarlos, apoyarlos para que ellos también tengan voz y presencia y respeto y dignidad y derecho a vivir, por decir, porque muchas personas no creen que tienen hasta ese derecho. Necesitamos, y entonces el ser feminista, una persona que trabaja para los derechos sociales, civiles de las personas, piensan, la igualdad nos eleva a todos. Entonces, es ese dicho que uno solo puede ser tan fuerte en la cadena solo puede ser tan fuerte, ¿verdad? Como, ¿cómo es el dicho en español? La sé en inglés, pero Jonathan, ¿lo conoces? ¿Cómo lo puedes decir? Sí, claro. Yo explicaría que la cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Así Pensemos es. en una cadena donde tenemos 10 eslabones de acero y hay uno que es de plastilina. Si nosotros jalamos con un poquito de fuerza, la cadena se va a tronar por el eslabón de plastilina. Sin embargo, si nuestra cadena todos los eslabones son de plástico, aún siendo menos resistentes que el acero, pero con un esfuerzo muy pequeño no se va a tronar porque todos son de plástico, a diferencia donde teníamos muchos eslabones de acero y uno de plastilina. Esa es la manera en la que yo lo explicaría. Gracias por la oportunidad. Me encanta, gracias, me encanta. Y cuando hay sistemas, cuando una persona tiene más poder que los otros, todos las personas que manejan este trabajo, ¿verdad? No ¿cómo se dice? Scholars o las personas que manejan las teorías, ellos dicen que el deber es de la persona que tiene más poder en el sistema de apoyar y elevar las personas que tienen menos poder. Entonces, como terapeutas, siempre estamos en esa posición entre familias. Ahora, volviendo al feminismo, son teorías y también influye las metodologías de las investigaciones. Entonces, en todas mis investigaciones, yo tengo esas teorías la que yo uso es el feminismo interseccional y en los Estados Unidos también manejo el Latina Feminism o el feminismo chicana si mis participantes son mexicoamericanas o feminista latina, por decir, son un tipo. Pero el interseccional ve como la opresión, sistemas de opresión, como ya mencioné, tiene que ver con el género, el sexo, ¿verdad? Sexualidad, raza, etcétera. Pero hay muchos y hay diferentes tipos y no es que decir una es mejor que la otra, son diferentes.
y uno puede aprender para aprender. Estas solo son 6, hay muchísimos más. Um, ok, y también el feminismo se puede ver al nivel mundial. Tiene diferentes significados y diferentes partes del mundo. Y diferentes olas del feminismo. Cuando yo hice un diplomado de 3 días en Guadalajara y lo hice en Oaxaca también, de feminismo, 8 horas cada día. Entonces, en ese sí, eso fue buenísimo, me encantó tanto. Pero me enfoqué muchísimo en el feminismo en México y eso fue, aprendí mucho de ustedes también, de cómo están manejando este trabajo allá. Y entonces, para que estén claro, el feminismo no solo tiene que ver con la liberación de mujeres y de niñas, tiene que ver con todas las personas indígenas, por decir, personas de raza negra, personas de, por ejemplo, indígenas, LGBTQ, ¿verdad? Personas que tienen menos poder, personas de bajos recursos económicos, personas que son sumamente pobres, personas que no tienen vista, que no escuchan, que tienen diferentes habilidades. Entonces, el feminismo, es decir, cuando estamos hablando de igualdad, si solo piensan que es de mujer y hombre, no lo están captando porque es muchísimo más amplio de solo género, es muchísimo más amplio. Quiero que vean este video. Dime, por favor, si no lo pueden escuchar, pero es como una promoción de algo que hicieron en México, de una presentación que hicieron en México, pero me encantó lo que dijo esta maestra, esta doctora sobre el feminismo en México, entonces lo quiero compartir con ustedes. Pero por favor, deme una seña. Sin, bueno, voy a pasar para ver si lo pueden escuchar. ¿Lo pueden escuchar? ¿Sí o no? No. No lo pueden escuchar. Ay, caramba. El video de... Ay, se me olvidó el nombre de la feminista. Sí, Es lo... no lo escuchan. Ok, ella no dice el nombre de ella, pero dice se llama a 40 años del feminismo en México. Y es de CIMAC TV. Pero no sé si lo vamos a poder ver, pero si no lo van a tener En México. creo que, en México. Ah, sí, acá lo tengo. ¿Quieres que lo comparta? Puedes tratar y a ver si se puede, y si no, pues seguimos, pero pues, vale la pena. Sí, sí, sí. A ver, Ok. no tardo nada. Compartir. Compartir sonido. Mujeres y hombres de distintos rumbos y trayectorias darán cuenta de los matices de 40 años de los feminismos en todo el país, la historia y la huella de mujeres que hay que reconocer y reelaborar para estos tiempos. ¿Cómo empezó el feminismo? ¿Qué desató? ¿Y qué ató? Son las principales preguntas del foro organizado por la publicación Debate Feminista, que se llevará a cabo los 4 miércoles de mayo con el fin de destacar la incidencia del movimiento político de las mujeres en todos los ámbitos. Estas van a ser mesas para desatar cosas, ¿no? Más que nada, reflexionar, mapear, ¿no? El feminismo en México ahora, ¿no? Entonces tratamos de tener personas de aquí y de allá. Está pensado para difundir, para convocar, para analizar, para discutir. Nos interesa hacer la historia para estas nuevas generaciones. En realidad esto está dedicado a ellas, ¿no? A las nuevas generaciones. ¿Cómo ver la historia reciente, ¿no? Y qué experiencias puede aportarle nuestros errores, nuestras discusiones, los análisis que hicimos, etcétera, ¿no? El feminismo les ha dado muchas cosas a las nuevas generaciones. Yo creo que asomarse a cómo eran los 70s, ¿no? La situación de las mujeres era muy distinta a la de ahora, ¿no? Entonces,
sopesar eso, ver cómo este movimiento político es el movimiento político para las mujeres, ¿no? Para las mujeres, en tanto, se han planteado otra manera de hacer política, ¿no? Y eso es muy importante que se retome. Lo personal es político, ¿no? Entonces, es una vuelta de tuerca completa a lo que es la militancia política. La escritora Marta Acevedo reconoce una desinformación de las nuevas generaciones sobre el feminismo y su significado como una lucha política de las más completas, porque se lleva a cabo dentro y fuera de la casa. Esa responsabilidad de las que estuvimos en el feminismo y no hemos como sabido también compartir más esa experiencia, ¿no? Y bueno, estas mesas tratan de hacer esa ligazón. Bueno, le siguen teniendo miedo al ridículo, ¿no? Cuando en realidad es apasionante, es una manera de ver las cosas muy apasionante. Frente a la gran diversidad de planteamientos, el feminismo pervive y su futuro será analizado tanto desde perspectivas teóricas como desde el punto de vista del activismo social. La cita es en la Casa de las Humanidades de la UNAM, Presidente Carranza 162, Coyoacán, los 4 miércoles de mayo de las 18 a las 21 horas. Entrada libre. Con imágenes de Max Juárez, Laura Romero. Gracias, Fausto. Déjame ver. Ahí, cómo regreso. Y ahora yo comparto otra vez o hago el share screen o... Si quieres, Sí, yo hago el share screen con el... Ok. Y vuelvo a mi presentación. Ahora lo pueden ver. ¿Están bien? sí. Ok. Ok, qué bien. Entonces ya son más de 50 años en México. Sí, en 2011 fue 40 años. Entonces siguen, ¿verdad? Echándole ganas con este esfuerzo. Entonces no tengo que hablar de esto con mucho más detalle, pero hablo un poquito de la historia, ¿verdad? Del feminismo en México y lo voy a tener en la presentación para que ustedes lo vean. Esto fue graffiti, que lo vi, creo que fue en Oaxaca, pero ahora no me acuerdo si fue Puebla o Oaxaca. Pero me encantó, dice libertad, equidad y respeto. Y hay un señor ahí caminando por la pared, pero me encantó y pensé que era graffiti lindísimo. Ok, entonces, ya hablamos de esto, ¿verdad? Que todo un rechazo así a todo lo que es femenino. Am, y la raíz de la resistencia al feminismo, así las mujeres, la resistencia de la mujer y también del hombre, es porque todos hemos sido socializados a alejarse a todo lo femenino y afirmar su masculinidad. Pero también las estructuras en pensar, ya estamos pensando en tercer orden, los sistemas estructurales crearon esta mitología, por decir, crearon estas creencias, pero también los sistemas estructurales también lo reenforzan. Entonces, mujer y hombre igual siempre, y también personas LGBTQ también reenforzamos, ¿verdad? Esas ideas. Las mujeres, como también somos socializadas, asumir que todo lo masculino es superior. Cuestionamos cuando una mujer tiene más poder que el hombre. Cuestionamos si la mujer es presidenta. Cuestionamos si la mujer está encargada del ejército, por decir, si está la que está encargada de el sistema médico de un país, decimos, ¿será posible? ¿Tiene la capacidad? Eso, la base de eso es la creencia que la verdad es que el hombre es superior. Entonces, los terapeutas familiares, todo está conectado porque eso influye en la manera en que trabajamos con parejas y familias y personas que están sufriendo, por decir, violencia o inigualdad en sus relaciones. Y aquí en los Estados Unidos, lo que yo digo en mis trabajos escritos y también en mis charlas, ya estamos hablando que no, ¿cómo decir?
si uno está reforzando estas ideas patriarcales en cuanto el hombre y la mujer tienen una desigualdad de poder, se puede ver también como un acto de negligencia. Ahora, eso es fuerte, es fuerte decir eso, y sí lo entiendo, pero no podemos permitir, este punto, no podemos permitir que nuestra socialización nos haga reforzar la patriarquía, el sexismo y la misoginia que nos afectan a nuestro sentido de justicia social y los derechos humanos. Es como decir, voy a dar otra charla aquí al nivel nacional donde hablamos cómo manejamos la tensión con tradiciones culturales y creencias religiosas que son muy importantes, pero también están llenos de conflictos porque no están reforzando, ¿verdad?, la inigualdad. Entonces, como terapeutas, toda la presentación va a ser cómo estamos manejando esa tensión entre nosotras, cómo lo manejamos, ¿verdad? Tenemos que ser justos y éticos en nuestros valores y maneras de ejercer como terapeutas sistémicas. Eso es ahora, hoy en día, de pensar al nivel sistémico, no es decir, el sistema de la familia o el sistema de su sociedad, pero en sistemas mucho más amplios y más que todos sistemas estructurales. El feminismo existe porque la desigualdad, el control, el abuso, la violación, el bajo pago, las puertas cerradas y la injusticia contra las niñas y las mujeres existe a nivel mundial de maneras graves y severas. Y nosotros tenemos que responder. Y el feminismo simplemente es una postura, pero yo pienso que es una postura necesaria. Entonces, resumen de género, el terapeuta feminista no solo entiende que todas sus actitudes, creencias y acciones que fueron formadas por su socialización de género, también descubre que todas las maneras en que su cultura, raza, habilidades, orientación sexual y clase social también influye. Por ejemplo, yo sé que yo no me crié con muchos recursos económicos, pero muchísimo más que los recursos de mis familiares en Honduras y mucho más de ciertas otras personas que viven en los Estados Unidos. No me crié rica, pero comparado a otras personas, sí fue rica. Tenía electricidad, tenía techo, tenía comida, ropa, fui a la escuela, estudié. Am, entonces, siempre tenemos que estar evaluando esto, ¿verdad? Y como tenemos que entender nuestras intersecciones de identidad y cómo manejamos también la heteronormatividad. Entonces, por ejemplo, como el maestro Fausto, la resistencia con decir nosotras, eso es como una resistencia a la heteronormatividad o decir que el lenguaje español, la verdad, español es lo masculino es neutral. Entonces, siempre estamos conscientes de estos diferentes sistemas. Ok, otra cosa de la teoría es que la teoría es transformadora, no aditiva. Entonces, esa es la buena noticia, porque las teorías o el modelos que ustedes ya están usando en sus consultorios para, ¿verdad? En sus prácticas, sus consultorios. Perdona, estoy moviendo esto para poder verlos, pero se me hace difícil. Ay, ay, ay. Ok. Por ejemplo, ustedes algunas dicen que son, ¿cuáles teorías usan? ¿Pueden quitar el mic, el micrófono para decirme cuáles son las teorías que usan en sus terapias, en su práctica, cuando están ejerciendo? ¿Qué está usando para pensar, para resolver problemas, para analizar qué está pasando dentro de la familia o la persona? ¿Me puede dar un ejemplo de unos dos, tres? Yo creo que hasta ahorita estoy en formación, pero la que más tengo como experiencia en ese modelo es como un poco desde el estructural y desde el modelo Sí, activo. ok. Eh,
diría que esas Estructural dos y, son como, perdón, y ¿cuál es la otra? narrativo. Narrativo. Ok, perfecto. Estructural y narrativo son dos buenos ejemplos. ¿Quién más tiene otras ideas, otros ejemplos de modelos o teorías o cosas que están aprendiendo de cómo usar esas teorías en el trabajo que hacen como terapeuta? Yo, en lo general, lo que trabajo es la interseccionalidad, Ok, la teoría del sistema de sistemas, ujú, para englobar wow. todo lo que genera, todo alrededor, desde Ok, situaciones políticas, familiares y demás. ok. Todo. Perfecto. ¿Quién dijo eso? Leticia. Gracias, Leticia. Y realmente eso no es un modelo de terapia familiar, por decir, pero son teorías de cómo, para guiar cómo estamos pensando en los sistemas con que trabajamos. Pero modelos de terapia son un poco diferente, como estructural, estratégico, teoría basados en soluciones. ¿Cómo se dice cognitivos? Cognitive behavioral es otro muy popular que usan los Sí. psicólogos. Sí, en cuestión de la terapia utilizo lo cognitivo-conductual Ah, y ya, las terapias narrativas, pero para exacto. sumarlo a lo que decía la compañera, que más o menos es lo mismo que trabajamos, ya con la combinación de la interseccionalidad, las teorías de sistemas, eso es lo que estoy implementando, pero igual que la compañera, yo me enfoco en la teoría cognitivo-conductual y las teorías narrativas. Qué bien. Y Leticia, lo que estás diciendo es el tema de este taller, porque estás usando las teorías o los modelos de terapia familiar y en la manera que ustedes también lo definen en México, no solo en la manera que los definimos acá en los Estados Unidos o en Zelanda o en Australia o a saber a dónde, Europa, pero también cómo lo definen ustedes en México, pero también estás usando el pensamiento de tercer orden y también pensando cómo usas esos modelos también es diferente. Entonces, eso es buenísimo, es increíble. Entonces, no es que estamos diciendo que estoy introduciendo otro modelo. Siguen usando lo que están usando y están agregando como estas otras perspectivas tienen que ver con la justicia social, ¿verdad? Y la igualdad y cómo estamos usando nuestro poder para mover el sistema dentro de la familia, para que ellos vean cambios, ¿verdad? Ahora, no son todos los que quieren cambios, ¿verdad? Hay personas que no quieren compartir poder, no quieren ver el sistema que sea diferente. Eso también podemos manejar ese tema también. Am, Hay críticas feministas de la terapia familiar. Am, Realmente cuando la terapia familiar empezó, la ola de feminismo ya había empezado, pero cuando empezaron a hablar de sistemas, para que sepan, ya lo leyeron en el libro que escribimos con Fausto y eso fue un tremendo honor de veras participar en ese libro con Fausto, pero am, la cosa es que el feminismo empezó en los Estados Unidos, bueno, en el 1920 y siguió, ¿verdad? Siguió creciendo, pero las teorías, hablando de sistemas, fue como, ah, bastante mecánico, ¿verdad? Hablando de un sistema, no es un ser humano, no es una máquina. Un ser humano es una persona. Y cuando hablamos de sistemas, las feministas decían, pero no somos máquinas, no somos robots, somos personas. Pero seguimos usando esos términos sistémico, mecanismo. Entonces, las feministas fueron las primeras que formaron una crítica y fue importante, ¿verdad? Porque empezaron a hablar de nuestros valores, quiénes somos, cómo podemos romper esquemas, etcétera. Entonces, no es un modelo distinto con técnicas específicas, es una filosofía, son teorías. También lo estamos en las metodologías de las ciencias sociales. Son esquemas, es una forma de pensar, vivir y de ver el mundo. Una vez que tenés una perspectiva hacia
¿cómo decir? Justicia social, no lo puedes ver de otra manera. Cuando ves la injusticia de la inigualdad, no lo vas a poder ver de otra manera. Son 5 temas importantes. Atención a las diferencias de poder. Siempre estamos hablando de poder, porque esa es la base, la corrupción es la base del abuso, es la base de la indiferencia. Es cuando uno tiene muchísimo poder, puedes tener el lujo de la indiferencia a la persona que no tiene nada de comer, una persona que no se puede superar por su género, no se puede emplear porque sus diferentes habilidades, ¿me entiende? Entonces la indiferencia también es eso. El énfasis en las causas socioculturales de síntomas, también vemos como las síntomas son reacciones o resistencias a la injusticia. Si una persona tiene depresión o ansiedad, no es que sale de nada, hay un origen, ¿verdad? Viene de algo. Y es también la valoración de la experiencia femenina. Es como decir, cuando una persona empieza a valorar a la mujer, pienso yo siempre, si hubiera sido un hombre y estoy dando una charla sobre estos temas, ¿me tomarían más en serio? Y la respuesta es que sí. Entonces, si estuviera hablando de cualquier tema, ¿me tomarían más en serio si fuera un hombre? Y la respuesta es que sí. Siempre estamos reconociendo eso como feministas. Y al reconocerlo, decir, bueno, hay que reconocer que existe todavía esas perspectivas, ¿verdad? Y es importante reconocerlo ¿verdad? Ya es un paso grande. Un análisis integrado de los multifacéticos y interconectados aspectos de la opresión también es un análisis y un énfasis en el cambio social. A eso vamos, ¿verdad? Porque es como decir, siempre hago este paralelo. Si uno está trabajando con un adolescente, la teoría sistémica nos dice, si trabajas con un adolescente en su consultorio, pero la familia sigue igual, el adolescente o el niño no tiene el poder para cambiar el sistema. Imposible. Entonces, estamos hablando de poder que viene de teorías feministas. Ahora, si trabajamos con la familia, empezamos a mover cambios entre la familia, vamos a poder tener una habilidad, un conocimiento de cómo hacer cambios al nivel, a la sociedad o la cultura. Entonces, siempre tenés que trabajar con las personas que tienen más poder en el sistema. Casi siempre es el papá o casi siempre es la mamá, si es mamá soltera, o es tal vez un abuelito o una abuelita, uno nunca sabe, ¿verdad?, quién es. Pero hay personas que ya sabemos en familias que tienen muchísimo poder, pero por el abuso del poder. Por ejemplo, una adolescente que está adicto a drogas y está aterrorizando a toda la familia con su abuso, tiene muchísimo poder. Pero sí, como dice Domitilo, es como una mezcla de todos, ¿verdad? Pero es un análisis del poder, definitivamente. Entonces hay muchas ventajas. Voy a seguir adelantando esta postura, el número 4. La postura es importante para la psicoterapia y para romper esquemas y seguir con cambios sociales. Ya hablé de eso. Ok, ¿cuáles son las metas? Entonces ya estoy llegando ahí al pensamiento de segundo orden, de tercer orden. Estamos buscando caminos para lograr equidad de género, pero equidad en general, ¿verdad? Creando un balance de poder, desafiando sistemas sociales y estructuras que van en contra de la justicia social y sentido personal y agencia personal del empoderamiento. Empoderamiento de niñas, mujeres, niños, hombres, de romper rígidos roles de género que limitan posibilidades. Siempre digo que el machismo no es solo afecta negativamente a la mujer o la sociedad o entre parejas o familias, también tiene un impacto bastante difícil para los hombres.
Y en la manera que estamos socializando a los niños, no lo estamos permitiendo de veras ser niños más completos, con sentimientos, con sueños, ¿verdad? Sueños de realizar, de que él sea quien él quiere ser y no solo ese rol tan limitado de qué es ser hombre y qué significa ser hombre, qué significa ser machista. Entonces la persona feminista también va a decir, los roles de género limitan a todos, a mujeres y a hombres y también personas no binarias o binarios, así se dice, personas que no quieren decidir entre hombre o mujer porque no se sienten así. Entonces, ¿verdad? Eso estamos abriendo caminos y espacios para que las personas se puedan realizar toda la persona, quién son ellos, sin ¿cómo se dice? Constricciones o restricciones, ¿verdad? De eso. Ok. Y como dijo la doctora, lo personal es político, es un refrán bastante importante en el feminismo. Ok, ya dije esto, dominios de la terapia familiar feminista, poder, todo estos pueden ver y lo voy a dejar en la presentación. Hay diferentes teorías. Estas son las teorías que usamos nosotros para el pensamiento de tercer orden en el desarrollar el modelo que desarrollamos con Teresa McDowell y con Carmen Knudsen Martin. Y lo nombramos el Socio-Culturally Attuned. Es una sintonización a lo sociocultural, pero la base de esa sintonización tiene que ver con las teorías críticas. Hay muchas más, pero estas fueron la anticolonial, la teoría de raza crítica, la feminista y también queer theory que tienen que ver con el LGBTQ. Entonces, el primer libro que publicamos fue en el 2018, que Teresa fue, por cierto, en un congreso en Puebla, que la conocí. Y yo dije, no puedo creer que ella está aquí porque es súper famosa en los Estados Unidos. Y la vi y yo digo, no puedo creer que es Teresa McDowell. Y cuando la vi, las dos estábamos dando una charla, yo en la terapia narrativa y ella en teorías críticas, creo que. Cuando me conoció, me dijo, ¿qué parece si escribimos este libro juntas con mi colega Carmen Knudsen Martin? Carmen, ella es muy famosa por todo lo que ha escrito con el trabajo de terapia entre parejas y el uso del poder y el estudio del poder entre parejas. Ya son jubiladas. Ella ya han trabajado décadas en el campo de terapia familiar. Yo he aprendido muchísimo de ellas. Entonces, esta fue la segunda edición de nuestro libro. Y con este libro conocí a Fausto también en talleres en México y Fausto me invitó a ser parte de este libro, que fue para mí un honor. Y fue un libro que él, por decir la verdad, hizo la mayoría del trabajo y él siguió trabajando muchísimo este trabajo del pensamiento de tercer orden. Entonces yo digo, hay que reconocer las personas que de veras está haciendo el trabajo y Fausto ha hecho muchísimo trabajo en este campo también en México. Ok, llegamos a esto. Y les prometo que les voy a dar tiempo para que puedan también hablar, preguntar, dar ejemplos. Pero, ¿qué significa el pensamiento de tercer orden? No, se me olvidó ponerlo acá, pero el pensamiento de primer orden es cuando las personas vieron que las terapeutas familiares que estaban empezando en los 60s y los 60s fue como una reacción a la psicología, que la psicología fue el estudio de la persona, ¿verdad? El individuo. Y pensar en primer orden fue de pensar en la persona dentro del sistema de la familia. Eso sigue siendo importantísimo. No estamos diciendo que el pensamiento de primer orden no es importante, es sumamente importante. Solo que la terapia familiar siguió desarrollando y pensaron, y tenemos que ver al terapeuta dentro de ese sistema de la familia.
¿Qué significa eso? Entonces, el cambio o el pensamiento de segundo orden es considerando que el terapeuta se convierte parte de ese sistema una vez que llegan a tu consultorio. Ya estás ya dentro de la familia también. Sos parte de eso. Y el pensamiento de tercer orden es usando esas dos capas y siguiendo con el tercer nivel, que es cómo son los sistemas estructurales de derechos, de educación, de medicina, de todos los sistemas, ¿verdad? Del el ejército, etcétera. Am, ¿Cómo un sistema puede cambiar otro sistema para que vea transformación entre todas las sociedades, realmente entre el mundo? ¿Por qué es que existe la inigualdad entre las personas de diferentes géneros? ¿Por qué? ¿Por qué existe la inigualdad entre las personas de diferentes sexualidades? ¿Por qué? ¿Cuáles son los sistemas que mantienen esos pensamientos o esas ideologías? Entonces, si uno está al favor de justicia social para todo el mundo, tenés que considerarlo mucho más amplio. Ahora, uno dice, ah, esto simplemente es una teoría o un modelo socioecológico, pero no lo es, porque sí lo es, porque estamos hablando de diferentes sistemas como ecológicos, pero las teorías, por decir, Bronfenbrenner, que estudió, ¿verdad? El sistema de Ecological Theory, la teoría de ecología de los diferentes niveles, ¿se acuerdan? Tal vez lo aprendieron. No tiene una perspectiva crítica. Entonces, sin la perspectiva crítica, solo están viendo los diferentes niveles de sociedades, pero no es que están influyendo sistemas de poder, sistemas de control, sistemas de privilegio, de abuso. ¿Me entienden? Entonces, simplemente es así. Realmente no es nada más que eso. Ahora, el trabajo de Teresa McDowell, ella de veras es un genio. Y a Fausto lo pongo en esta categoría, y no solo porque él esté aquí. De veras, Fausto, yo sé que te vas a decir, ay, María, ¿por qué me estás diciendo eso? Ok, pero es cierto, porque la manera en que Teresa y Fausto también, la manera en que Teresa ya está pensando en el cuarto orden, está pensando en nosotros, cómo estamos destruyendo el planeta, ¿verdad? Entonces, está pensando en nosotros es como que si estuviéramos ya pensando, como que si estuviéramos afuera del planeta, viendo hacia el planeta, y como todos estos sistemas, no hay fronteras, no hay naciones, como esos pensamientos de la nacionalidad también no están, por eso tenemos guerra. Entonces, cuando uno está pensando a esos otros niveles, estás pensando en la terapia familiar, pero considerando todos esos otros niveles, cómo están influyendo. Entonces, siempre tenemos que pensar mucho más amplio y cómo estamos trabajando con con las familias y las personas con quien trabajamos. Requiere que integramos el contexto social y los objetivos procesos terapéuticos dentro y fuera de los modelos. Entonces, usamos los modelos de terapia familiar y muchas otras y otros también, pero con estas perspectivas críticas, ¿verdad? Por decir así, así es realmente. Nos ayuda, el último punto, nos ayuda a ser conscientes del impacto y que notamos y cómo organizamos la información de contextos más amplios que afectan a la forma en que entendemos a nuestras familias con quien trabajamos o parejas o personas. Entonces, si una persona dice, tengo síntomas de depresión, sabemos que realmente tal vez nacieron con la tendencia de tener depresión, tal vez sea genético en su familia, siempre existe un punto biológico, pero ¿qué está pasando en su contexto familiar, cultural, al nivel de la sociedad, que está exagerando o
acentuando más esta tendencia de tener depresión. ¿Me entiende? Entonces, los síntomas también uno lo puede ver de una manera mucho más amplia. Ahora, el pensamiento y el cambio son dos cosas diferentes. El pensamiento es para el terapeuta y los resultados son los cambios. Entonces, los cambios es que uno ve, por ejemplo, un familiar mío, un sobrino, por cierto, y tenemos la misma edad, entonces ya sabemos que mi papá tuvo un montón de hijos. Um, Mi sobrino es mayor realmente. Me dice, um, ¿por qué tienen que poner una bandera del arco iris? No, ¿por qué están tan hablando tanto del LGBTQ o de los homosexuales? Él dice, en las escuelas, ¿por qué es necesario? ¿Qué van a hacer ahora? ¿Van a poner una bandera de un arco iris en en todas las clases, todas las aulas de la escuela? Y yo dije, sí, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Qué daño va? El miedo es que a tener una bandera de este símbolo, un arco iris, un símbolo de la igualdad de las personas de diferentes géneros y sexualidades, que va a convertir a sus hijos en ser homosexual. Entonces, el cambio de tercer orden, vamos a la transformación. Está haciendo como un cambio, estás abriendo caminos para que ese niño o esa niña o esa persona que esté en silla de ruedas, que tiene una diferencia de cualquier tipo, que el mundo sepa que tiene el mismo valor que cualquier otro niño o niña. Estás abriendo espacio, la conversación de la terapia abre campo, abre camino para que la realidad de las personas dentro de las sociedades o dentro de las familias no sea tan restringidas, ¿me entiende? Tan limitadas. El rol de la terapeuta es la que va por decir, hablando en términos narrativos, estás um, abriendo camino en inglés, es como decir, estás, ay, ¿cómo se dice en español? Estás como abriendo el espacio, estás como, el problema es tan restringida, tan compacto y están abriendo el espacio para la narrativa preferida, ¿verdad? El espacio para decir algo diferente, algo que está cambiando. Ahora, hay teorías, por ejemplo, Soja, que se dice en inglés, él habla de un tercer espacio, pero también muchas personas como Gregory Bateson habló del el aprendizaje del tercer nivel. Soja habla del espacio, del tercer espacio. En Latinoamérica hablamos de la tercera edad, ¿verdad? Hablamos también de el, bueno, hay diferentes cosas que usan el tercer, pero estamos hablando entonces es como geografía crítica también. El cambio de tercer orden requiere que nosotros como terapeutas hagamos ¿cómo se dice? Posicionamiento ético. Seamos intencionales en cuanto a los sistemas, en que cambien los sistemas y la responsabilidad es personal. Entonces, como decir, no es neutral. Ahora, voy a seguir, ya casi termino, voy a seguir y simplemente quiero decir que la terapia sociocultural o por decir, pensando o hablando del cambio de tercer orden, es praxis. Eso es lo que es un tipo de praxis. Y praxis simplemente es la teoría crítica en acción. La teoría crítica en acción. Eso es todo. Eso es lo que significa la palabra praxis. Y esta palabra la manejan en Europa, en los Estados Unidos, en México, Suramérica, y requiere que el terapeuta tenga una teoría crítica que tiene mucha reflexión o reflejar. Como dijo la doctora en el video, dijo, manejamos las mesas, ¿te acuerdas que ella dijo que estamos en las mesas?
de reflexión, que eso es lo que ustedes hacen con el maestro Fausto. Reflejan, hablan, tienen teoría, están reflejando, vuelven a sus consultorios. Yo estoy en mi consultorio ahorita, en esta misma salita, ahorita acabo de tener sesiones. Entonces lo llevan a su consultorio, siguen reflejando, consultando con colegas, siguen manejando la teoría, haciendo cambios. Eso es praxis. La praxis siempre tiene una perspectiva de teórico, pero crítica. Eso es lo que significa, entonces no tengo que seguir diciendo lo que es. Y praxis, Freire también habló de la acción y la reflexión sobre el mundo para el cambio, para cambiarlo, ¿verdad? Freire lo estaba diciendo en el año 1970. Y él fue la primera persona que usó esa palabra praxis. Entonces, eso viene de Sudamérica. Eso no fue que lo inventaron en Estados Unidos, Europa, ninguna otra parte. Pero eso es lo que... Y este símbolo es teoría, acción, reflexión. Teoría, acción, reflexión. Y es un círculo. Aplicando nosotros en el libro, y como ustedes leyeron, aplicar el pensamiento de tercer orden es una sintonización, nombrar, valorar, interrumpir procesos. Eso también es difícil, pero es interrumpir procesos que son abusos de poder. Y eso toma bastante de valor de hacerlo y uno lo tiene que ser muy suave, muy delicado, con mucho respeto, mucho cariño, mucho amor, pero uno ve la injusticia y uno usa su poder para poco a poco empezar abriendo camino, abriendo camino, abriendo camino para, ¿verdad?, eliminar esos pasos o ideas. Hay ciertos casos que son muchísimo más difíciles que otros y unos casos que son peligrosos y peligrosos para el terapeuta hacer este trabajo. Y eso lo reconozco muy bien. Pero uno llega al proceso de envision en inglés, es como visionar el cambio. Y como en la terapia narrativa y la terapia basada en soluciones, ya estás viendo la solución y usando las perspectivas de las pacientes de tener esa visión a donde quieren ir, ¿verdad? En su trabajo. Es avanzar, dar pasos. Y estos pasos reflejan y guían el pensamiento de tercer orden de manera que aumentan el potencial de cambio de tercer orden. Entonces, estamos analizando el contexto social, el análisis de poder. Este pensamiento, usas los modelos de terapia familiar y otros, y también seguís como llegas a la transformación. Querés ver cambios que de veras son liberatorios. Si solo a una persona que es trans, una persona joven que dice, yo quiero vivir como mi género, que es mi género, no mi sexo biológico, pero lo que es mi género, es mi derecho y lo quiero y lo necesito. Entonces, si el terapeuta es homofóbico y dice, pues no estoy de acuerdo, lo más ético que lo puedes hacer y lo más digno es decir, ¿sabes qué? Tenés razón, tenés todo el derecho del mundo, estoy 100% de acuerdo, pero todavía existe muchos prejuicios dentro de mí que yo todavía estoy manejando y luchando y trabajando mis prejuicios. Entonces, yo creo que debería otro terapeuta que está mucho más preparado y más avanzado en manejar sus prejuicios, trabajar con usted, porque usted merece lo mejor y merece vivir su vida como lo debería de ser, que es libre de ser quien sos y no estás causando daño a nadie más. Entonces es como decir, todos estamos en este proceso, en este camino, en manejar nuestros prejuicios y yo no soy la más adelantada tampoco. Yo todavía tengo muchísimo que aprender y muchísimo que seguir adelantando en este camino, pero es decir, es hacer este trabajo. Si yo no soy la persona más adecuada porque todavía estoy manejando, hay que ser transparente en eso. Y eso
es lo más digno que uno puede ser para otra persona. Eso es pensar en tercer orden. Eso es usar uno mismo para decir, lo mereces, tienes razón y todavía estoy haciendo este trabajo importante. Am, entonces, es por eso decimos en nuestro trabajo con Teresa y Carmen que es un posicionamiento ético y un posicionamiento neutral no es ético. Ya estamos diciendo eso en los Estados Unidos. La neutralidad, eso fue algo de los 50, 60, 70, 80. Pero si estás pensando en tercer orden, ya estás usando perspectivas críticas y eso es decir, si estás a favor de la justicia social, estás a favor. No es decir que no vas a tener conflictos. No es decir que cuando yo voy a misa voy a sentir el conflicto, lo voy a sentir. Cuando estoy diciendo cualquier X, lo voy a sentir. Entonces estamos siempre manejando esa tensión, ¿verdad? Es una responsabilidad. Si uno se dice, las feministas sabemos que es una responsabilidad. Este libro es en inglés, no sé si lo tiene en español, pero se llama Feminist Accountability, es la contabilidad feminista. Es decir, el que tiene mucho poder también tiene mucha responsabilidad. Eso viene de la Biblia. Yo no lo inventé y tampoco las feministas, aunque creo que Jesucristo fue feminista. Lo voy a decir. Y eso también es muy radical. Pero tampoco no soy la única que ha pensado eso, ¿verdad? Pero es decir, es una responsabilidad. Nosotros como terapeutas tenemos muchísimo poder y hay que reconocer eso también. Y crear espacios en los que podemos crear el mundo, que podemos imaginar, ver un mundo más ético. Am, entonces, seguimos. am, lo voy a dejar acá porque quiero tener espacio para que ustedes puedan hablar. Am, en la terapia específicamente sociocultural, es el nombre que le dimos a esta forma de pensar de tercer orden y de cambio de tercer orden. Como dije, son 6 pasos, por decir que no son pasos, pero porque no van como en etapas, ¿verdad? Pero son 6 pasos que nombramos, decir, esto si uno trabaja pensando en estas 6 cosas, los puede guiar tal vez así ayudar a sus pacientes a ir hacia cambio a tercer orden. Uno tiene que sintonizar con el contexto y en el poder. Sabes que attunement en español no existe esa palabra y fue difícil, pero esa fue la palabra que llegó más cercana. La segunda es nombrar justicia y injusticia. Hay que nombrarlo. Hay que nombrar, por ejemplo, si hay abuso de poder entre una pareja y el hombre dice, ay, estoy tan mal, no sé por qué me porto de me comporto de esa manera, no sé por qué le hablo de esa manera, no sé por qué le insulto, no sé por qué hay algunas veces que le ha pegado y me siento horrible, es horrible. Y no quiero que mis hijos aprendan de mí de esa manera. Es horrible y no quiero ser esa persona. Yo digo, yo sé, porque me has mencionado que su papá también te trató de esa manera y así te enseñó cómo ser hombre. Y me imagino que su intención fue positiva porque él no quería que tú fueras abusado por otros hombres o maltratado en nuestra sociedad. Entonces yo entiendo perfectamente por qué su papá pensó que a lo mejor te estaba ayudando, te estaba protegiendo, pero tu papá no entendía lo que usted entiende ahora. Tu papá no entendía que eso no es correcto de enseñar a los niños ser violentos y se te sale de maneras que no, aún tú no estás de acuerdo en la manera que estás. Ahora tenemos otro cambio, si el hombre no reconoce, no cree que está haciendo nada mal, ya es otra cosa. Pero en ese caso yo puedo nombrar que sí fue su enseñanza por la enseñanza cultural de la sociedad y así enseñamos a niños ser hombres. Y él fue producto de esa enseñanza y fue para protegerlo.
A nombrar es algo tan poderoso, de veras. Ahora, así como la terapia narrativa, uno tiene que tener mucho cuidado de nombrar y de nombrar de manera que las personas no están de acuerdo. Hay que hacerlo con mucho cuidado, porque yo puedo decir, ay, esto es abuso sexual o algo así, y ellos pueden decir, no, no es abuso sexual. Yo estoy de acuerdo que me hagan tal y tal cosa. Entonces, no es así de fácil. Uno tiene que tener mucho cuidado en nombrar con mucho cuidado, a ver si están de acuerdo cómo estás nombrando, pero a veces sienten como un alivio, ¿verdad? Valorar también lo que se minimiza. Hay que valorar que cuando una mujer está hablando, eso se minimiza. Hay que nombrar también con una persona ya de mayor edad y mucho, ¿verdad? Mayor de edad y está estudiando, que tal vez la sociedad lo va a minimizar, ¿verdad? Hay que valorar lo que en la sociedad minimiza. Eso es importante, reconocer el valor, lo que ha sido desvalorizado. Otra cosa, otra perspectiva es intervenir. Otra palabra que dicen los estudiantes es interrumpir. Entonces, volviendo otra vez a, ¿verdad? Lo que dijo Jonathan de la cadena, es como decir, es difícil romper la cadena a propósito. Si la cadena es un proceso mal adaptivo, un proceso abusivo o problemático, como terapeuta uno llega adentro y decir, esta parte de la cadena lo voy a romper. Es muy difícil porque estás interrumpiendo algo, pero en ese espacio tienes que llenarlo con algo, ¿verdad? Entonces lo llenas también con los valores de la persona, amor, cariño, respeto, el deseo de ser unidos, lo que sea sus valores. Pueden empezar una cadena nueva. Entonces puedes usar esa metáfora, ¿verdad? Decir, sí, estamos rompiendo esta cadena, porque me han dicho que la cadena es problemático, es una cadena difícil que les pesa, les carga. Ustedes pueden empezar de nuevo con nuevas tradiciones, ¿verdad? Valores, a decirle al papá, lo felicito que está reconociendo que esto es algo que está causando daño, porque realmente su esposa no merece esto. Lo estoy nombrando. No merece su familia vivir con miedo. Y usted no merece ser la persona que todo el mundo le tiene miedo. Usted merece ser amado, querido, adorado. Pero es difícil amar, querer y adorar a una persona que te está maltratando. Es difícil. Entonces, es como entrar ahí, pero intervenir, ¿verdad? Imaginar y transformar ya son las últimas partes. Imaginar que es lo que es posible y ayudarlos a ellos a imaginar lo que es posible entre ellos y su comunidad para llegar a la transformación más amplia en la sociedad. Entonces, la terapeuta, esto es trabajo difícil, se tiene que cuidar. El agotamiento es físico, emocional, psicológico, ya sabemos. Hay que manejar este trabajo. El autocuidado es importantísimo, pero de hacerlo de una manera sana, obviamente, porque también nos podemos meter en problemas si también, ¿verdad? A relajarnos o a cuidarnos empezamos hábitos ¿verdad? Podemos crear otros problemas. Y su propio bienestar siempre es importante. Fausto me tiene que prometer que les van a compartir esta presentación porque quiero que lo tenga para leer esto con más detalle. Y el resumen, ahí los voy a dejar para que los tengan. La conclusión también lo pueden leer, que verdad, esta es una perspectiva para ayudarlos a usar estas perspectivas críticas en sus modelos que ya usan de terapia familiar para ampliar y llegar a transformación. Entonces, aquí estamos y el futuro es feminista, entonces quiero poner eso ahí también, ya la última, poner eso ahí, pero quiero abrirlo y voy a bajar eso y a abrir esto un poquito más. Voy a hacer el stop share por ahorita, pero si quieren regresar a la presentación lo puedo hacer.
Entonces lo quiero abrir y hola Araceli y gracias y buenas tardes y gracias por estar aquí y a todos. Entonces podemos abrirlo. No sé cómo lo quieres hacer, maestro Fausto, cómo podemos seguir Sí, con bueno, esto. primero pues agradecerte por compartirnos, sobre todo pues aclararnos de dónde viene también el pensamiento de tercer orden, sobre todo desde alguien quien es la autora, porque pues hemos hablado y discutido también de las cosas que pasan acá en México, sobre ciertas licencias que se toman sin mencionar quiénes son las autoras, ¿no? Entonces yo creo que eso es como súper importante, retomando varios elementos, ¿no? Sobre todo porque creo que en algún punto hubo precisamente esta pregunta y recuerdo la conversación que tuvimos con la doctora Teresa McDowell sobre el modelo ecológico de Bronfenbrenner, ¿no? Donde acá en México se sigue utilizando como referente, pero ¿por Sí. qué en tercer mundo si este señor ya lo hace, ¿no? Entonces, bueno, creo que son presiones muy, muy acertadas, muy enriquecedoras. Y bueno, ya yo me callo y también les pregunto, o sea, ¿qué dudas tienen ustedes? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué quisieran compartir con la doctora? Y voy a contestar bastante, como brevemente, porque quiero escucharlos bastantes. Entonces, si la pregunta puede ser breve y la respuesta va a ser breve, podemos hablar de mucho más, ¿verdad? Ah, Jonathan. Temas. Muchas gracias, doctora. ¿Usted cuál considera que pueden ser como las estrategias más efectivas del feminismo para adoptar en los siguientes años de tal manera que se pueda abordar la interseccionalidad y garantizar la igualdad de género, digamos, en un mundo que es cada vez más diverso y cambiante? Claro. ¿Cuál sería Entonces, lo prioritario? Gracias. lo prioritario es la mente de la persona, de nosotros como terapeutas. Como, ¿verdad? Empezamos siempre con nosotros. ¿Cuáles son nuestros prejuicios, nuestras creencias? ¿Cómo fuimos criados? Ya sabemos cómo fuimos criados, porque realmente casi todos nuestros padres, ¿verdad? Si somos personas mayores, ya fuimos criados de estas maneras, ¿verdad? Entonces, empezar ahí. También leer la literatura sobre teorías feministas interseccionales. La teoría interseccional es una teoría, y yo digo, siempre hay que reconocer a las autoras feministas afroamericanas que crearon esa teoría. Hay que reconocer también las personas que manejaron esto primero, pero sí, leer muchísimo y hablar con colegas, eso es bastante importante. Gracias por la pregunta, Jonathan. Doctora, perdón, nada más para sintetizar y para saber si estoy en lo mismo, entendí que el concepto central entonces es sensibilización y educación, ¿cierto? Así es como yo Cierto. lo podría parafrasear. Y Muchas también gracias. sí, y dos otros aspectos le podría agregar es reflejar como reflexión, una postura reflexiva y hablar con colegas, qué piensan ellos, qué están aprendiendo. Los jóvenes, wow, los admiro de veras. Los jóvenes nos están guiando muchas veces con estas cosas que son tan difíciles. Leticia, ¿tiene una pregunta? O un Sí, comentario, puede ser comentario, no sí, tiene que ser pregunta. sí, claro. Pues yo dentro de mi práctica inicié trabajando con niños y adolescentes. En estos momentos fue que me di cuenta que no bastaba trabajar con los niños, que se había de trabajar con todo el entorno familiar. Luego de ahí viene a otra parte en el que mi postura feminista marca los estereotipos y roles de género. ¿Sí? La problemática principal que yo he experimentado es el hecho de los roles y estereotipos que tienen marcados tanto el hombre y la mujer dentro de la familia. Eso en sí es lo que más me ha costado Ujú, porque, bueno, justo acabo de tener hace un rato una sesión donde me decía una de las consultantes que es que el esposo es infiel, pero que lo comentó con su familia y le decía, pues es que eso es lo que hacen los hombres, tú tienes ujú, que adaptarte a esa parte. Y bueno, lo que piensa el esposo es que no es engaño, es porque en algún momento pues yo tuve una situación que alguien me atrajo, pero
Yo amo a mi esposa, entonces todo ese sistema de los estereotipos y cómo lo ven desde sus diferentes perspectivas es lo que más trabajo me ha costado. El Ujú, hecho de que pues más o menos se integren y puedan ver, observar entre ellos mismos cuál es su pensamiento con el pensamiento de su pareja, con el pensamiento ujú, del joven, porque el ujú, joven está inserto en todo lo que está sucediendo en la familia. ujú, Esa ujú, es la parte que a mí me ha costado más trabajo. No sé qué me podría sugerir. ujú. Entonces, simplemente hablando de como supervisora de terapia familiar, yo pienso que uno, hay que pensar, ¿estás trabajando con los problemas del niño, con los problemas de la pareja o problemas entre la familia? Entonces yo tendría que estar mucho más clara. Si yo estoy trabajando con este problema de infidelidad, hay que trabajar con la pareja. Y la cosa es que él está súper confiado que ella no va a dejar el matrimonio, porque él no lo ve con problema. Entonces, eso es difícil porque ya él ya tiene la creencia que es tan normal y que es parte del ser hombre, es parte de la cultura, es parte de ser hombre. Y ella dice, pero es problema para mí. Entonces, yo podría trabajar muchísimo con él pensando en tercer orden, es decir, ok, no lo ves tú como hombre, no lo ves como problema, porque el que está beneficiando de este dinámica o este sistema o este arreglo es usted. Usted está beneficiando, pero ¿a quién le está afectando de una manera negativa o problemática? ¿A quién más está afectando sus? Entonces, la cosa, vi que en el chat dijeron, ¿cuáles son las técnicas? No hay técnicas. La cosa es que uno dice, ¿cómo voy abriendo camino, abriendo espacio con mis preguntas, dependiendo de la teoría que estoy usando de terapia familiar? Puedes empezar por ejemplo, si estoy pensando terapia estructural con la perspectiva de tercer orden, puedes usar cualquier teoría con la perspectiva de tercer orden. Estoy pensando estructuralmente. El hombre está aquí en la jerarquía, la mujer está acá y los niños están al nivel de la mujer o abajo de la mujer. Sea como sea, hay una línea de poder. Ya estoy pensando en tercer orden, estoy analizando el poder entre el sistema familiar. El hombre dice, yo soy el que mando y para mí este arreglo no es problema. ¿Cómo cambiaría su relación con la mujer, quien él dice que ama y quiere? No sé si respeta. Si la jerarquía fuera así. Entonces, las preguntas, dependiendo de la teoría que uno usa, influye las preguntas que uno hace para abrir el espacio, ¿verdad? Para la intervención, para interrumpir. Ahora, yo quisiera saber si yo hablaría con él solo, es decir, él dice, yo no tengo problemas, yo no tengo problemas, pero su esposa sí. ¿Qué significa para usted? Ella simplemente se tiene que aguantar. Entonces, esto toma tiempo, Leticia, y si Sí. él no está dispuesto a hacer este tipo de trabajo, realmente solo estás trabajando con la mujer y ella Ujú, tiene dos opciones, aceptarlo o dejarlo, aceptarlo o rechazarlo. Pero es muy difícil porque muchas mujeres no tienen el poder o la habilidad de dejar una relación cuando es así. Es tan complejo, pero la ujú, supervisión o hablando con otros colegas puedes también pensar, ¿verdad? Como él lo vio tan normal, que le está enseñando a su hijo, ujú, cómo se siente su hijo que su papá es infiel. Le puedo decir personalmente que yo tuve mucho am, rencor a mi papá por ser infiel a mi mamá. Entonces, hay que preguntarle al Señor, ¿cuáles son las consecuencias con sus hijos en la relación que quieres tener con sus hijos? Es muy normal que hijos defienden a su mamá. Entonces, con sus preguntas vas abriendo y abriendo y abriendo. Es una ujú. linda pregunta. Voy a seguir, pero es algo tan común lo que preguntaste, es de veras. Es un Sí. problema tan común. Lili, ¿así se dice su nombre?
Y después voy al chat. No sé quién lo puso en el chat, pero hay muchas cosas en el chat. Fausto, tú vas a tener que manejar el chat porque yo solo puedo ver las personas que están en la pantalla y Sí. que tienen la mano así. Ok. Hola, María. Primero, Hola. qué emoción poder escucharte y ver, te Gracias. conozco a través de Fausto y me emocionaba mucho el poder tener esta conversación. Igualmente, Lili, gracias. Em, ya has como explicado un poco acerca de lo que quería preguntar. Más que preguntas, creo un consejo o un tip Ajá. en este manejo de la atención. O sea, una vez que haces este reconocimiento como terapeuta de tus propios sesgos, limitaciones en cuestión de género, de clase, de raza, Ujú. em, y que llega, por ejemplo, a tu espacio una familia, una pareja, una persona, en lo individual, que tiene como, pues, todas estas opresiones estructurales, ¿no? Lo quiero aterrizar más como en un ejemplo de violencia. Por ejemplo, cuando hay un caso de violencia familiar, en donde de pronto estando en el espacio de consulta, puede haber como esta tensión por esta diferencia, por esta perspectiva distinta que podemos tener nosotros como terapeutas de la violencia y ellos como sistema familiar, ¿no? Y donde de pronto ahí puedes llegar a ver directamente estas violencias, cómo son ejercidas, pero que no solamente han sido encaminadas hacia el mismo sistema, sino que también ya de pronto se vuelcan al terapeuta o a la terapeuta. Lo hablo desde como terapeuta mujer y, por ejemplo, en mi Claro, caso, es con cierta edad que de pronto llegan familias que tienen, eh, sí, pues, los papás más edad, ¿no? Y de pronto exacto. te atraviesan, o lo voy a poner ya en primera persona, de pronto me atraviesan Ya. estas violencias estructurales, ¿no? No solamente hacia su pareja y sus hijos, sino también de pronto te alcanzan a ti. ¿Cómo poder manejar esta tensión? Ujú. Sí, me encanta esta pregunta. Y el ejemplo de violencia es como el ejemplo más difícil, porque es el ejemplo más difícil para cualquier caso, para cualquier terapeuta, para cualquier cosa, ¿verdad? El abuso sexual, el abuso infantil, la violencia de cualquier tipo. Esos son los extremos. Entonces, a veces es más fácil entenderlo con casos menos extremos, pero de manejar esa tensión lo que yo haría, ¿verdad? La violencia es algo, es mucho más difícil porque si la persona violenta está en el cuarto, en su salón, en su espacio, uno hay que cuidarse uno primero. Entonces, la terapia entre parejas realmente es contraindicada para el trabajo entre parejas. Entonces, uno, eso primero. Es muy pocas terapeutas que pueden manejar la terapia de parejas cuando es un caso de violencia. Uno hay que asegurar, hablar. Yo lo que hago es normalizo con la pareja. ¿Sabes qué? En mi trabajo, lo que hago con todas mis parejas es que paso una sesión con una persona y una otra sesión con otra persona, ¿verdad, Judy? Me estás. Entonces, am, entonces, eso puede la persona libremente, porque si no, está más susceptible a más violencia si dice algo, ¿verdad?, que puede afectarlo más. Entonces, la seguridad de toda la persona es más que todo primero y la del terapeuta y la persona. Ahora, si sé que no hay violencia física, por decir, hay abuso de poder, hay una dinámica de desbalance entre poder, entre la pareja, puedo manejar eso, pero lo que yo siempre hago como mujer y especialmente cuando era más joven, pero una persona, apenas si una persona está empezando, siempre uno tiene que establecer sus credenciales y su, ¿cómo decir? Am, estoy pensando en inglés y lo estoy traduciendo, pero es como decir, a mis estudiantes yo les digo que son jóvenes y mujeres o LGBTQ o lo que sea, yo les digo, tenés que decirles, primera sesión, mi pregrado, yo estudié psicología, yo soy licenciada en psicología, yo he estudiado todas estas teorías, ya tengo tal y tal años,
Todavía estoy aprendiendo, voy a seguir aprendiendo toda mi vida, pero aprendo muchísimo. Voy a talleres como estas, ¿verdad? Ha tenido muchísimas horas de diplomados y talleres para poder trabajar con ustedes hoy. Me siento preparada, estoy preparada para manejar cualquier problema, situación que ustedes me traen a mi consultorio. Ahora, si siento lo que ustedes dicen, un problema que ustedes tienen, que está como afuera de mi área de, como de ser expertise, de verdad, de ser de mis conocimientos, lo voy a referir a otro colega que lo puede ayudar mejor. Pero yo sí tengo mis conocimientos y mi aprendizaje y mi entrenamiento para poder ayudarlos. Pienso yo en el problema que les trajo a mi consultorio. Entonces, una vez que uno establece su posición, su postura de poder y de conocimiento, es que van a poder respetar y seguir adelante con lo que uno puede hacer. Si los ven débil, que no están informados, otra postura también me dicen, como otra teoría de terapia familiar es la colaborativa, the collaborative family system, lo he aprendido. Ok, es otra teoría que uno dice, hay que asumir que uno no sabe. Es una postura muy humilde. Por ejemplo, yo no sé todo, yo estoy súper segura que yo no sé todo. Tengo mis conocimientos, tengo 30 años de ser terapeuta familiar y de parejas. Es bastante tiempo, pero el problema es que una persona con una postura feminista o una postura humilde como del collaborative approach, esa postura de no saber o de no asumir de que uno sabe, esa es la postura, de no asumir que uno sabe, lo pueden usar como como una manera o una manera de buscar defectos en uno, o como decir, am, no sé cómo decirlo de otra manera, Como ¿verdad? cuestionar tu conocimiento, Cuestionar, como cuestionar, verdad, pero también como a despreciar o decir, no sabes. Entonces yo les digo, calificarlo. una tensión que estoy manejando es que estás navegando la postura de no asumir que sabes, porque yo no sé lo que pasa entre esta pareja o esta familia o esta persona, pero sí tengo mis conocimientos. Entonces, es como de pararse firme en su postura de poder y de conocimiento, a la vez que uno tiene una postura de no, am, de no saberlo todo. Es una postura humilde, ¿me entiende? Es una postura de humildad y poder a la vez. Y me alegro tanto, Lili, que lo mencionaste, porque no lo puse en la presentación, pero es una postura muy importante. Gracias, mil gracias por eso. Y quiero saber, ¿alguien más? Y no estoy viendo el chat, Fausto, no sé si me quieres decir las preguntas o si alguien me lo puede decir, quitar el micrófono y me pueden decir. Aquí Araceli Almazán nos dice, soy estudiante de psicología y me gustaría saber cuáles son las aplicaciones prácticas del tercer orden en la psicología. ¿Qué Ok. recursos recomienda para profundizar en este estudio del tercer orden y qué desafíos se enfrenta la investigación sobre el tercer orden y cómo se pueden superar? Ok, me encanta la pregunta, mil gracias de veras, porque uno dice, la psicología, por lo menos la psicología tradicional en los Estados Unidos, es individual, es el estudio del individuo, la psicopatología. Entonces, el DSM lo usan en México, ¿verdad? En todas partes del mundo. El DSM tiene todo el sistema diagnóstico, pero no es perfecto. Entonces, cuando uno dice, la persona dice, soy bipolar. ¿De veras? ¿Solo sos bipolar? Eso es una pregunta narrativa. ¿De veras? ¿Eso es toda su identidad? Wow. ¿Y si tuvieras cáncer, toda su identidad sería cáncer también? ¿O diabetes? ¿Todo su ser sería diabetes? No, pues no, pues no, pues no. Entonces, cuando tenés las categorías diagnósticos, esto solo es un ejemplo, la que estoy mencionando, pero cuando tenés las categorías diagnósticas, puedes ver que
también puedes aplicar un sistema de tercer orden a esas categorías sistémicas porque se siguen cambiando. Es una evolución de categorías, ¿verdad?, de diagnósticas. Entonces, la psicología y la psicología de las familias, yo sé que es otra cosa y la terapia familiar es otra cosa, pero el campo de terapia familiar es relativamente nuevo al nivel mundial y la psicología domina, pero también la psicopatología domina también. Entonces, siempre cuando está pensando tercer orden, es un pensamiento que llega al cambio, pero estás ampliando qué significa para la persona tener ese diagnóstico, qué significa para su pareja. Tuve una pareja, por cierto, lesbiana, que no tiene nada que ver, pero ella dijo, tengo obsessive compulsive disorder, el desorden de, ¿cómo se dice? Um, Obsesivo compulsivo. gracias en español, obsesivo compulsivo. Relacional. Yo dije, relacional, eso no es no está en el DSM. Pero ella dijo, yo dije, háblame más, le dije, contame más, ¿qué significa eso para ustedes? Dice, mi problema, que es de veras que sí lo tiene, no es un caso el más grave que he visto, pero sí lo tiene, afecta todo mi matrimonio. Están casadas, jóvenes, una pareja lesbiana, pero sí empezó de hablar de cómo esta enfermedad o esta condición afecta su relación con su pareja, con su esposa. Entonces, eso fue importante porque todos los diagnósticos también se pueden ver, por ejemplo, de una perspectiva relacional. Le voy a dar otro ejemplo a Araceli para que vea. Uno puede trabajar con personas que tienen depresión, pero vas a ver las dinámicas de depresión, que el matrimonio tiene depresión. Una persona con ansiedad tiene un matrimonio, una relación ansiosa. Entonces también los diagnósticos, relational diagnoses se llaman en inglés, uno puede ver también cómo empiezas a ver cómo también es en una dinámica entre la pareja. Entonces estás ampliando el DSM, las categorías. Otra cosa, Araceli, que yo hago y hablamos con Teresa y Carmen, es que los síntomas del diagnóstico son, también pueden ser actos de resistencia. Si una persona, ¿verdad, Judy? Ya lo sabes, una persona, un niño que no quiere hablar, es mudo, puede oír perfectamente. Los doctores dijeron que no tienen problema en usar su lengua, no tiene problema pero el niño no está hablando. Eso es un síntoma, es una resistencia. ¿A qué? ¿Qué está pasando en su vida? Que el niñito está escogiendo a no hablar, eligiendo no hablar. No puede hablar. ¿Por qué? Y es selective mutism, ¿verdad? En inglés. Entonces, el psicólogo que fue entrenado con el DSM a analizar el individuo puede ampliar su perspectiva de verlo de un punto al nivel relacional, pero también qué está pasando en su cultura, en su sociedad, qué le está afectando de esa manera que tiene ese síntoma, que le dio este diagnóstico. Entonces, esa es otra perspectiva. Ojalá que eso ayude un poquito, Araceli, a contestar. Sí, sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Ok, de nada, de nada. Podríamos hablar de ese tema todo el día. Eso es una pregunta grande. Fermín, gracias por su paciencia. Tiene una pregunta. Muchas gracias, doctora. Tengo una duda. Soy estudiante y va más en el sentido del aprendizaje. Ujú. ¿Cómo afecta el uso del lenguaje inclusivo en una terapia? ¿Cómo puede llegar a afectar la relación entre, pues, el terapeuta y el consultante? Porque, pues, las cosas se tienen que decir como son, y si la persona que recibe no ha estado inmersa en ese tipo de lenguaje, pues puede suceder algún conflicto. ¿Cómo lidiar con eso? Ujú. Muchas gracias. Gracias, Fermín. Es algo que
siempre pienso yo que hay que usar el lenguaje del paciente, de la persona. Hay que empezar con usar el lenguaje de ellos. Ese es el respeto, igual que con un niño. Si un niño dice quiero ir a hacer pipí, uno dice, ¿ahorita quieres ir a hacer pipí? No va a ser, va a decir otra palabra más, ¿verdad? Más avanzado, lo que sea. Entonces, siempre empiezo con esa postura humilde. Una persona de, por ejemplo, de bajos recursos va a hablar diferente en la manera que yo hablo, pero yo jamás usar las palabras que yo uso con esas personas, nunca. Es falta, para mí es una falta de respeto. El abriendo caminos es tan lento, es tan despacio y a veces solo es un cambio de lenguaje. Por ejemplo, Fausta también dice, hola, todas, todos y todes. Yo todavía no digo eso, yo digo, pero para mí él me está abriendo esos campos. Pero si yo fuera la persona en el consultorio y yo digo todos, lo más probable es que Fausto va a decir todos. ¿Y cómo están? ¿Cómo son cuéntame, háblame de sus familiares, ¿verdad? Va a usar el lenguaje de la persona, pero poco a poco vas abriendo ese lenguaje, especialmente entre la pareja o entre la familia. Am, Poquito a poco, yo digo, a veces no tenemos la suerte que regresan por más de 2, 3, 4, 5 sesiones. A veces tenemos el lujo que vienen 10, 15, 20 veces. Hay personas que sí, por recursos económicos o de tiempo o de interés o necesidad, vienen por más tiempo. Pero esa es la respuesta realmente. Yo digo, hay que empezar despacito, abriendo camino de una manera con mucho respeto, porque tampoco no queremos que se alejan o que se sienten desrespetados realmente, porque somos todos productos de nuestra sociedad, ¿verdad? Y yo digo, no es la culpa de ellos que están usando esas lenguajes. ¿A eso se refiere Fermín o está pensando en otra cosa? Sí, perfectamente a eso. Me acaba de contestar muy claramente la Ok, duda. ok, Muchas gracias. qué bien, gracias, de nada. ¿Qué más? Y pueden ser comentarios, ¿verdad? Curiosidades, ideas podemos compartir, no solo 100 preguntas. Ustedes también son expertos en sus procesos y en sus contextos. De eso no tengo duda. Para ampliar también de lo del tema, ahí Ujú. dependerá, como bien lo dijo María, de las personas. Por ejemplo, cuando tengo una pareja heterosexual, para reconocer a la chica, ella y él, ¿no? Estoy utilizando los artículos y también pronombres Ajá, específicos para asignar que no estoy englobando o ignorando la existencia de ella como mujer, ¿no? qué Entonces, bien. va a haber momentos en los que sí sea necesario como hacer la aclaración o dices, ustedes dos, ¿qué consideran esto? O ya te diste cuenta de la opinión de ella, ¿no? Entonces, Perfecto. Ujú. usos de reconocimiento, pues, de la persona, ¿no? Me encanta. ¿Sabes que en los Estados Unidos empezaron a usar Latinx? No sé si saben eso, Latinx, para como, es como decir latino o hispano, pero sin género. Yo dije, bueno, pero yo soy hispana, soy latina, hondureña, porque soy mujer. No tiene nada que ver con mi identidad sexual. Sí, por cierto, soy heterosexual, casada con un hombre, uruguayo, por cierto. Pero, pero sí, nombrar su género cuando es su género es importante, ¿verdad? Es importante porque es reconocer, Sí, es nombrar. Ujú, gracias, mil gracias. hay una pregunta, a ver qué tal María, de Jorge Jarillo Luna y dice, ¿cree que un hombre pueda ser feminista o es usurpar un rol meramente de la mujer? Ay, pregúntame, dilo otra vez, por favor. Ah, sí, sí. Es, ¿cree que un hombre pueda ser feminista o es usurpar un rol meramente de la mujer? Ok, pero quiero saber de los hombres que están aquí, que se definen como hombres, ¿qué piensan ustedes?
basado a lo que ya dije en mi presentación, ¿verdad? Sí, definitivamente un hombre puede ser, debe ser feminista si estamos pensando, Ujú, ujú. Sí. ¿Y por qué, Ángel, por qué piensas que debería? porque tiene que ser, primero reconocer la situación de desigualdad que se vive, Ajá. número uno, y tiene que ser inclusivo. O sea, si no, pareciera una persona que es retrógrada. Ujú. Sí, gracias por compartir eso. Y Domitilo o Jonathan o alguien más, y perdona si no, porque también no pusieron los Con pronombres, gusto. no sé, pero Sí, el quien quiera, ¿verdad? Decir, pero personas que de veras se identifican como hombres, me gustaría saber qué con piensan. gusto, doctora. Mire, yo lo que entendí, y voy a hacer un poquito de transcripción de sus palabras, es que debido al proceso patriarcal que hemos heredado ya de generación en generación, pues nosotros deberíamos tener esa responsabilidad prioritaria para justo hablar nosotros del feminismo, siendo que durante generaciones, pues hemos sido, digamos, los principales actores, beneficiarios, etcétera, de muchas oportunidades que solo por el hecho de ser hombres, lo voy a poner así, y heterosexuales hemos tenido sobre otros grupos marginales, que han sido marginados. Por ejemplo, en el caso muy puntual de los homosexuales, pues siempre, y de los gays, etcétera, y de otros grupos, me ha parecido injusto, por ejemplo, en temas legales o civiles. ¿Cómo es posible que a pesar de que ellos pagan impuestos y pagaban impuesto año tras año, por qué no podían heredar, por ejemplo, seguro Exacto. social, sistemas de salud a sus parejas, sin importar el sexo que tuvieran? O sea, ellos estaban cumpliendo con obligaciones de pago de impuestos y eso a sus parejas, por poner un ejemplo, los Ujú. debería de haber hecho partícipes de obtener esos derechos civiles. Entonces, en mi caso, pues es como ir poquito a poco, aceptando, entendiendo, viendo esas desigualdades y que todavía hay muchos grupos desfavorecidos, pero además que cuando hablamos de interseccionalidad, entonces ya son diferentes variables las que están afectando a diferentes, Mm. de diferente manera a un individuo. Ujú, Puede ser por su raza, puede ser ujú. por su color, pero además por sus Claro, preferencias sexuales, además porque tiene una incapacidad. Entonces, cuando juntamos toda esta serie de diferentes variables que están afectando a una persona y que le hacen que el acceso a la salud o a la educación eso sea es. más complejo. Entonces, por eso es que pienso que nosotros, desde nuestro punto de vista heterosexual y masculino, pues debemos apoyar más. Esa es mi postura. Gracias, doctora. Espero no haber... Bravo, eh, bravo, y diver- Ángel también, bravo, de veras. No es que todos los hombres, sí, uno, pienso que deberían de ser feministas. Las mujeres deberían de ser feministas. Las personas que no tienen género deberían de ser, no quieren tener género, deberían de ser feministas. La cosa es, como dije en mi presentación, si tuviéramos igualdad con género, no hubiera necesidad de estar hablando de feminismo. Sería aburrido, anticuado, como decir, innecesario. Pero la persona que está así al favor, porque Jonathan lo dijo, el hombre sigue siendo beneficiario de este sistema de inigualdad. Entonces, la persona que de veras cree que está pensando de una perspectiva crítica de tercer orden va a decir, eso es injusto, eso no está bien, y en el futuro, cuando todo está más parejo, podemos hablar ya del humanismo, que todas las personas tienen derechos de ser dignos de tal y tal. Pero mientras tanto, ahora es una tensión que yo manejo y no sé quién lo preguntó, fue Jorge. Gracias, Jorge, por la pregunta, fue linda. Pero la cosa es que um, también quiero respetar las perspectivas de otras personas y de sus culturas y sus creencias, pero sí tiene una tensión, porque este tipo de terapia y esta forma de ser es como forma de ser de terapeuta, no es neutral y am, tenemos la postura que todas las personas deberían de tener los mismos derechos. Entonces, yo digo, con esto ya creo que ya son las 5 Sí. y ya terminamos con las 2 horas que nos dieron para esta charla.
Pero les quiero agradecer muchísimo por la invitación, maestro Fausto. Gracias de nuevo por invitarme. Ya saben que yo puedo regresar cuando quieran. Para mí es increíble. Ojalá que sigan estos temas, por favor, sigan hablando, apoyándose porque todos tenemos el derecho de creer lo que creemos, ¿verdad? Y estamos a diferentes puntos en este proceso y hay que respetar los diferentes puntos, ¿verdad? Entonces, gracias y buena suerte a todos también con todo lo que están haciendo. Gracias. Gracias a ti, gracias a todos ustedes que se quedaron Muchísimas gracias. 2 horas. Thank you. Igual si les hizo falta escuchar la primera parte porque se empezaron a integrar también personitas un poquito después, no pasa nada. Se grabó la sesión y la vamos a subir, ¿no? Y nuevamente, María, de verdad, muchísimas gracias. Y pues ahí estamos en contacto porque todavía nos faltan otras cositas ahí. Ok. Bueno, yo me despido. Otra vez, gracias y buena suerte a todos. Ojalá que nos vemos en México pronto. Me encantaría ir a regresar pronto. Bueno, Muchas cuídense. gracias. Chao. Bye. Gracias, mucho gusto. De nada, igualmente. Gracias.